La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar. En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, lunes 7 de noviembre de 2022. Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 17, versículos 1 al 6. Dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice: lo siento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor respondió: si ustedes tienen un poco de fe no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol: arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el versículo 1, Jesús declara que es imposible que no haya escándalos y caídas, pero advierte, es una advertencia que nosotros debemos tener en consideración, en cuenta, pero pobre del que hace caer a los demás. Siempre va a haber escándalos, siempre va a haber caídas, como dice Jesús, pero lo que realmente debemos nosotros cuidar, de lo que realmente nosotros debemos cuidarnos, es de no ser provocadores de escándalo, de no ser piedra de tropiezo para los demás, de no ser obstáculo para los demás, de no ser piedra de caída para las almas. Fíjense lo que dice: mejor a los que son ocasiones de pecado, sirven de ocasión de pecado y de caída para los demás y de escándalos, mejor les sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Si algo detesta a Dios es cuando se hace caer a sus hijos, cuando se hace caer a sus hijos en pecado. Dice: cuídense ustedes mismos. En la comunidad cristiana nosotros tenemos que estar pendientes de cuidarnos mutuamente, y cuidarnos no solamente en el plano material, sino sobre todo en el plano espiritual, porque estamos viviendo en el mundo una realidad muy cruel, una realidad muy fuerte, una realidad que va más allá de las capacidades que tiene el hombre de resguardarse del pecado. Entonces es importante que nosotros, a través de la oración, pues pidamos al Espíritu Santo que nos ayude para cuidarnos, que nadie caiga, que en la comunidad cristiana, cuando hay alguno que está desviándose del camino, pues reciba el buen consejo de algún hermano para que no caiga, para que no se pierda. Dice en el versículo 3: si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice: lo siento, perdónalo. El perdón es una de las cosas más difíciles entre los hombres. El perdón verdadero, el perdón sincero, es una de las cosas más difíciles. Por eso es que los apóstoles en el versículo 5 le dicen al Señor: aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor, porque para poder hacer todas esas cosas que tú nos dices, especialmente amar al prójimo, perdonar al que nos ofende, porque recuerden que 7 veces en la Biblia significa siempre.
Entonces, para que nosotros podamos, como hijos de Dios, perdonar siempre al que nos ofende, nosotros necesitamos que el Señor nos aumente la fe para poder lograr ese perdón, para poder dar ese perdón y también para poder pedir perdón, porque de repente somos nosotros los que molestamos a los demás, y cada vez que molestamos pedimos perdón y pasamos la vida pidiendo perdón porque no crecemos, porque no estamos convertidos. Y entonces también el Espíritu Santo, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en ese caso para poder pedir perdón. Una cosa es perdonar al que me ofende y otra cosa es que cuando yo como cristiano, como persona, ofendo al otro, tenga la gracia de reconocer que lo ofendí y acercarme a pedirle perdón. Esto del perdón sana muchas heridas. Lo del perdón une a la gente. El perdón ayuda a vencer, a que el hombre se venza a sí mismo, porque no es fácil pedir perdón. Y dice en el versículo 5 entonces, aumentanos la fe. Todos los días nosotros en nuestra oración deberíamos pedirle al Señor, aumentanos la fe. Creemos, pero necesitamos que aumentes nuestra fe para poder hacer tu santa voluntad. El Señor dice en el versículo 6, si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol, arráncate y plántate en el mar, y el árbol obedecerá. Ese es el último versículo del Evangelio de hoy. Y fíjense cómo Jesús nos da la estrategia a seguir para tener éxito. Si no tenemos fe, no podemos alcanzar el milagro. Si no tenemos fe, no podemos hacer la voluntad de Dios. Si no tenemos fe, no podemos obedecer. Si no tenemos fe en Dios, no podemos ser misericordiosos. Si no tenemos fe en Dios, no podemos ser justos. Si no tenemos fe en Dios, no podemos ser santos. Entonces, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque sabemos que esto no es fácil, y sobre todo en este tiempo donde el odio, el egoísmo, el rencor, las persecuciones y la guerra, pues amenazan fuertemente la vida del cristiano. Si Jesús nos pide que hagamos en el Evangelio, que hagamos las cosas, es porque Él sabe que como hijos de Dios tenemos la capacidad de hacerlo. Que el Espíritu Santo nos tiene que echar una mano para lograrlo fielmente y permanentemente, pues eso tenemos que hacerlo. Sin descuidarnos, pedir al Espíritu Santo que nos ayude para lograr hacer fielmente la voluntad de Dios. Que no vayamos a caer en la trampa de querer hacer las cosas de Dios a nuestro modo, a nuestra conveniencia, a destiempo. Es la fidelidad, la obediencia, la fidelidad y hacer las cosas como Cristo nos manda. ¿Qué nos manda entonces el Señor hoy? Que tenemos que cuidarnos mutuamente, que tenemos que perdonarnos y que tenemos que tener fe. Revise su fe. Si su fe es débil, no podrá amar. Si su fe es débil, no podrá perdonar. Si su fe es débil, no podrá avanzar. Fíjense, me gusta mucho la última parte. Si tuvieran fe al menos como un granito de mostaza, dirían a ese árbol, arráncate y plántate en el mar, y el árbol obedecería. Es una forma de decirnos Jesús que la fe mueve montañas. Que si tenemos fe, además de lograr lo que nos propongamos como cristianos, vamos a tener éxito en la vida de conversión y vamos a tener más la facilidad de hacer la voluntad de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que transforme nuestro corazón, que quite el miedo, y los que no han podido perdonar hasta el día de hoy a quienes les han ofendido, pues que esta palabra de Cristo nos mueva a hacerlo hoy mismo. Y si somos nosotros los que tenemos que pedir perdón y tenemos mucho tiempo sin pedir perdón, no dejemos pasar un día más sin pedir perdón por cualquier cosa que le hayamos hecho al hermano.
Espíritu Santo, quítanos el miedo, ilumínanos e impúlsanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos, Cojedes, Venezuela. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal, y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y, por amor a Jesús, de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu Divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén.